Bienvenidos a un nuevo episodio de Podpacks y hoy nos acompaña una persona muy especial y que a mí me honra muchísimo tenerlo sentado conmigo. Joaquín Sánchez Mariño, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá con vos, reencontrarnos. Viralizamos amor, esto es Podpacks. Bienvenidos a Podpacks, el podcast oficial de Pax Assistance. Mi nombre es Alexia Keglevich y me dediqué toda mi vida a ayudar a los viajeros del mundo. En Podpacks busco compartir relatos de superación, de resiliencia, de valores que te ayuden y te inspiren a aportar a un mundo mejor. Joaquín, te voy a contar una historia que seguramente vos no recordás, pero te voy a refrescar la memoria. Recién empezaba la guerra Rusia-Ucrania. Pax nacía hacía solamente 2 meses y cuando escuchamos que Piñeiro traía los vuelos humanitarios, dijimos que íbamos a darle asistencia médica gratuita a los refugiados. Y ese primer vuelo que llegó al hangar de los aviones privados de Ezeiza, yo estaba ahí esperándolos. Y ahí fue mi primer contacto con los refugiados, estos primeros refugiados, estoy hablando más o menos de abril 2022, más o menos. Uh-huh. Y bueno, yo estaba hablando con los refugiados, activé el tema de la asistencia médica para ellos y demás. Por supuesto no hablaban ni una palabra de español, teníamos nuestro traductor. Y vos estabas ahí, claramente no eras uno de los refugiados, agarraste una laptop y te pusiste a escribir. Y el avión ya había aterrizado, ya se habían ido todos y vos seguías escribiendo y yo te miraba. Me presento y me dijiste, tengo que terminar esta nota y tengo todo a flor de piel y lo quiero escribir ahora. Y nos quedamos 1 hora y media, vos no te levantaste, te estoy hablando ya que eran las 2, 3 de la mañana y te ofrecí llevarte a tu casa. Y ahí comenzó nuestra relación y así nos conocimos. Y desde ese día, que obviamente yo te vengo siguiendo y tengo realmente muchísimo respeto por tu trayectoria, por lo que haces y por lo que viviste. Y lo que quiero que hoy hagamos acá es que compartas, ¿sí?, esas vivencias fuertísimas que te dio tu trabajo, tu pasión, definitivamente, de estar en lugares de conflicto bélico, en medio de literalmente bombardeos. Y quiero que nos cuentes también qué aprendiste de eso. Bueno, primero, efectivamente no me acordaba de los detalles de aquella noche. Me acordaba de cuando nos conocimos y me acordaba que había sido post-vuelo desde Polonia, que traía a los refugiados ucranianos, pero no me acordaba el detalle, y no me acordaba eso de haberme quedado escrito. O sea, ahora me acuerdo y es algo que he hecho muchas veces, pero no sé por qué. Hay algo muy tonto en mi vínculo con mi oficio que un poco me emociona acordarme de ese momento, de esa urgencia. Es una urgencia que se repite muchas veces en el periodismo, ¿no? Tener que suspender todo, ser a veces incluso un poco maleducado, porque finalmente vos me esperaste hasta no sé qué hora y me llevaste a mi casa. Y para mí representa muy bien, muy claramente esa anécdota, qué es lo que yo siento por mi oficio y cómo lo vivo, ¿no? Y obviamente que esos días, esos meses del 2022 para mí me cambiaron la vida para un lado positivo y para un lado negativo, ¿no? Contame un poquito más sobre eso, ¿no? Vos volvías, inclusive me contaste algunas anécdotas de situaciones que pasaron en el vuelo. Quiero que compartas con nuestra audiencia
eso que viviste vos y que después volviste a vivir, porque volviste a ir un par de veces más, ¿no? A este conflicto que hasta hoy no se entiende. Sí, eso, bueno, para mí en esos meses todavía yo estaba tomado por el entendimiento de la guerra. La guerra comienza a fines de febrero. Yo llego a Ucrania, entro. Putin lanza la operación militar especial el 24 de febrero y yo entro a Ucrania el 27 a la mañana. Y fueron 2 meses seguidos de entrar en un lugar donde estaba todo el mundo yéndose, entrar en un colectivo conducido por un ucraniano que tenía permiso para entrar y salir porque entraba ayuda humanitaria y sacaba familias. Entonces entraba vacío el colectivo y me acuerdo que entrar a Ucrania fue entrar por una frontera. Entré con Caro Moroso, periodista y amiga mía, que ella fue ahí a cubrirlo para TN, yo había ido a cubrirlo para Infobae, pero obviamente que esas competencias, esas diferencias desaparecen en un contexto como ese y entramos juntos. Y me acuerdo, nos acordamos mucho el día de hoy, esa entrada de pasar la frontera, ver en la frontera hasta poder entrar. Yo me acuerdo que no podíamos filmar, no podíamos hacer nada. Y mirábamos por la ventana algunas pequeñas imágenes de como quien está espiando por la cerradura un país, ¿no? Y yo lo que espiaba era, bueno, ¿a dónde estoy entrando? ¿Qué es lo poco que puedo ver? Y lo poco que podía ver era una cola de gente, pero que yo veía solo las primeras personas, y que eran mujer, niño, mujer, niña, anciano, niño, anciano, mujer, niño, y muchas, porque eran los únicos que podían irse del país, ¿no? Mayores de 70, mujeres y niños, y muchas nenas chiquitas con un osito en la mano, y era una película, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Ver a estas, me acuerdo que tenía patente, yo veía, solo podía ver como una especie de cuadradito, era una nena con un osito de la mano de su madre. Finalmente nos permiten entrar y cuando entramos esa imagen se repetía durante 40 kilómetros, en una fila de 40 kilómetros de gente parada al costado de la ruta esperando para salir. Entonces, elipsis, 2 meses después, cuando salgo del país, que atravieso la misma cola, un poco más chica porque 2 meses ya se había ido mucha gente, pero la misma cola de gente yéndose, una cola enorme. Y un tiempo después estoy en el avión de Enrique Piñeiro, que tiene una ONG, se llama Solidaire, con alguna de esas gentes, alguna de esas personas que estaban tratando de irse, que habían logrado irse, que habían pasado un tiempo esperando en Polonia a ver a dónde iban, y que finalmente encontraban ahora que Argentina iba a ser su nuevo destino. Después, algunos de haber estado por ahí 1 mes y medio, en el PETAC se llama, que es una especie de galpón gigante que montaron en Polonia, donde los distintos refugiados vivían, ¿no? Como en colchonetas, que algunos de ellos habían decidido que Argentina iba a ser su destino. Y Enrique los llevó con su avión, que es parte de su misión humanitaria, los llevó desde Polonia hasta Argentina. Y yo viajé con ellos. Yo me iba con todas las imágenes apuestas de lo que habían sido 2 meses en Ucrania, obviamente imágenes minimizadas y relevantes al lado de las historias de esta familia, ¿no? Una mujer que venía con sus 2 hijos, su marido había quedado en el frente, una madre que su hijo había quedado en el frente. No eran muchos, eran 5, 6. Y bueno, viajar con ellos todo el vuelo fue como muy tenso también, porque no hablaban inglés, no hablaban español. Pero bueno, era como una especie de pequeña abstracción o un fragmento de lo que yo había vivido dentro del país. Joaquín, vivir la guerra desde sus entrañas, ¿no? Esto quiero que me cuentes, estas sensaciones, ¿no? De estar en el frente de batalla. Inclusive me acuerdo de algunos posteos tuyos que sinceramente estabas escondiéndote de los bombardeos que pasaban literalmente al lado tuyo, ¿no? ¿Qué emoción te trae esos recuerdos que inclusive todavía hoy estamos sin ese conflicto resuelto, ¿no? Sí, o sea, por un lado tengo
la mirada, todo lo que pienso, las emociones respecto del conflicto en sí. Este absurdo de que... Absurdo, pero predecible de que siga existiendo el conflicto todavía, porque ya a los pocos meses ya se percibía que iba a ser un conflicto largo. Entonces está por un lado lo que pienso de, ¿no? Una mirada, si querés, geopolítica, y por otro lado mi relación personal con esos recuerdos, con esa emoción. Yo quiero tu corazón. Bueno, yo trabajé bastante en sacarlo, digamos, en recuperar, por decirlo de algún modo, recuperar mi corazón de ahí. Porque cuando volví, todo el te diría los primeros 3 meses estaba completamente, seguía, ¿no? Me acuerdo que llegué a Buenos Aires la primera vez y fui a un amigo que es productor de cine, director, también había estrenado una película en el Bafisi, Festival de Cine de Buenos Aires. El día siguiente yo llegué. Mi mejor amigo, fui a verlo, ¿no? Lo acompañé y después hice una pequeña celebración. Y fui, miré la película, después fui al bar y no entendía, que me sentía muy incómodo. Estaba completamente desubicado, me molestaba. Venía alguna gente y me decía, che, pero es verdad lo que pasa en Ucrania. Yo estaba indignado con que hubiera gente tomando cerveza en un bar. Lo mismo me pasó cuando salí de Ucrania por primera vez y llegué a Polonia y había un restaurante abierto a las 11 de la noche y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? Entonces tardé mucho tiempo en entender que la vida normal en realidad era la otra, ¿no? El Bafisi, el bar a las 11 de la noche. Pero durante unos meses seguí pensando que eso estaba mal, que era como una especie de falta de respeto a un modo de vida que estaba viviendo todavía cierta gente, ¿no? Porque había quedado, obviamente una gran parte de mí había quedado ahí. Y es muy importante recuperarla. Porque uno se va, pero y si tu cabeza sigue estando ahí, quedas atrapado. Bueno, se habla mucho, ¿no?, del estrés postraumático de los soldados. Y yo justamente quería preguntarte qué pasa de los periodistas, ¿no? ¿Sentís que claramente te afectó tu salud emocional? Sí, los primeros 2 meses seguro. Estaba ausente, completamente ausente de un poco de todo. El periodismo tiene algo que es, nunca importa la nota que ya hiciste, ¿no? Importa la nota que vas a hacer. Y hay algo de una ética monacal en eso. Y mi editora, que es una gran periodista, era en su momento la directora de Infobae, es muy estricta en ese aspecto. O no sé si estricta, pero muy constante en su mirada de que siempre lo importante es la nota que viene. Yo no sé si es porque cree en eso o es un modo de hacer seguir a sus periodistas. Entonces yo llegué y era, bueno, hacerme una nota de esto, hacerme una nota de otro. Y yo durante los primeros meses no podía, yo le decía, no podía hacer otras cosas. Fui a una terapeuta especialista en estrés postraumático que me ayudó a desarmar algunos de los estresores, ¿no? que con los que uno se vuelve más sensible. Sobre todo algunos sonidos, ¿no? Los sonidos, creo yo, no sé qué hay en relación a los sonidos, pero los sonidos obviamente que los sonidos de las explosiones, de las bombas, que te dan mucho miedo estando en una cobertura de conflicto, porque suponen un peligro real y uno tiene que estar atento a interpretarlo y actuar en consecuencia. El tipo de sonido, la distancia, una vez que interpretes y codificás qué es, tomás una medida u otra. Ese tipo de sonidos, me acuerdo cuando volví acá, una bocina, una puerta que se cerraba, un avión que pasaba, me estresaba, me asustaba, básicamente. Vos sabés que yo soy hija de tanto padre como madre que vivieron la Segunda Guerra Mundial, la vivieron, y siempre me contaban que lo que más recuerdan es justamente los sonidos, las alarmas, las bombas, qué tan lejos, ir al refugio cuando sonaba la alarma. O sea, quedan realmente, y te estoy hablando de un papá de 85 años y una mamá de 84, y que recuerdan, y que es el día de hoy que lo tienen casi vivo,
ese recuerdo, ¿no? Por eso... No sé de dónde viene, pero el sonido queda en la memoria. Algún neurólogo podrá explicarlo mejor, pero queda, en mi experiencia, queda fijado mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Que cualquier imagen, que cualquier palabra. Mi padre es excombatiente de Malvinas. Él estuvo en las Malvinas como piloto de helicóptero. Y yo me acuerdo que de chico yo no podía asustarlo. Una vez, o sea, a los 10 le quise hacer un chiste, como hacen los chicos, y lo asusté. Y el grito que me pegó, el reto que me comí por eso, fue como, wow, estoy jugando con fuego. Hice algo gravísimo. O sea, como me pareció una injuria. Los otros chicos asustaban a sus padres o a sus hermanos. Yo, a partir de ahí, dije, no se asusta. Y hoy comprendiste. Y después entendí, claro, el sogazo que se había pegado a mi viejo no tenía que ver con el miedo de la sorpresa, sino con un montón de cosas que obviamente él había vivido, y es distinto encima como soldado, como combatiente, lo vivís mucho, mucho peor. Y entendí por qué no había que asustarlo, digamos, porque te despierta un montón de cosas, un montón de fantasmas que están dormidos y que se despiertan. El conflicto de Rusia con Ucrania no es el único lugar donde estuviste, digamos, en situación de belicosa. Contanos un poquito más, ¿dónde más estuviste? Yo como siempre digo que Ucrania es la única guerra convencional que cubrí, pero hay conflictos armados, conflictos sociales de manera permanente. En este momento probablemente no sabemos, pero hay más de 70 conflictos armados en el mundo sucediendo hoy, ¿no? Guerras civiles, guerras ocultas. Entonces, me parece tan importante, ¿no? Todas como la de Ucrania. Yo estuve en el 2012, cubrí una parte del coletazo de la primavera árabe en Egipto, una revuelta social muy impresionante. Las revueltas en Medio Oriente y en los países árabes te impactan porque la sonoridad, la expresión de los países árabes es muy, muy potente. Me acuerdo estar en la Plaza Tahrir, en la Plaza Roja en Egipto, en el Cairo, y las caras que veía de las madres contando sus testimonios. Yo no entendía nada porque hablaban en árabe, pero las caras contaban todo. Decían todo. Tanques en las calles, gente intentando entrar en la casa de gobierno. ¿Cuántos años tenías vos en el 2012? Tenía 20... Ya, se había cumplido 27 ya, esto fue en diciembre. Bien. Bueno, en su momento yo ya me sentía que ya era un adulto, Sí, porque estaba ahí. Con esas vivencias. No era la edad, era la vivencia lo que me hacía sentir. Y me acuerdo que fui como un amateur ahí, ¿no? Era como muy, muy ingenuo, porque por ahí me metía en lugares, hacía cosas sin entender un poco, completamente no profesional, ¿no? De hecho, yo estaba en un viaje, si bien era periodista y demás, en ese viaje estaba como independiente, de vacaciones, no sé si de vacaciones, pero viajando. Entonces fue otra experiencia. Casi como inconsciente, digamos. Completamente inconsciente. Y sin entender los códigos, sin aprender, sin saber cómo se cubren las zonas de conflicto, sin tener ningún tipo de recaudo, y muy precariamente, ¿no? Con mi cámara, hablando con quien me entendiera. Me acuerdo que un chico me empezó a contar su historia y me dijo, vení, seguime, acompañame. Y yo estuve todo el día con él, me empezó a meter en un lugar que dije, ¿qué quiere de mí? Porque era extraño. Entonces los cortafuegos uno los va desarrollando, de saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Después de ahí estuve en Venezuela en el año 2019, que también fue un año muy intenso, el año en que Guaidó se proclamó presidente encargado, que intentó entrar la ayuda humanitaria por la frontera de Colombia. Fueron unos días muy agitados, muchísima protesta, muchísimo enfrentamiento entre la gente y la Guardia Bolivariana. Después cubrí conflicto social en Chile, el famoso Chile despertó. Después fui a Líbano, cubrí la guerra, un poco la situación en Líbano de los refugiados, y a cubrir la guerra en Siria, pero quedé en las puertas porque empezó la pandemia. Bueno, tiempo después de la guerra de Ucrania estuve en Etiopía, donde también hay una guerra civil en el Tigray. Estuve en Pakistán cubriendo la historia de las mujeres afganas que habían escapado del Talibán y que estaban buscando una nueva vida. Siempre me gusta cubrir, un poco, ponerme en contacto con los conflictos del mundo. Me parece que es la única manera verdadera de
de vivir. Vos dijiste que mucha gente no sabe, pero hay más de 70 conflictos bélicos hoy en el mundo dando vueltas, o Sí, sea, conflictos sociales, armados, religiosos, lo que sea, ¿no? Ujú. Y qué ciegos muchos estamos, ¿no? Porque probablemente sí, se conozca la de Ucrania, tal vez la de Palestina con Israel o Hamas con Israel, cuando mirás para atrás, Joaquín, y decís, bueno, ¿cuál fue, digamos, la expedición o la misión más difícil que me tocó vivir? ¿Cuál es? Ahí soy un poco hijo de mi editora, ¿viste? Siempre la siguiente es la más difícil. Como que una vez que ya las viví, obviamente que Ucrania supuso el mayor desafío profesional. Primero por la peligrosidad, por lo inestable, porque estaba, si querés, en términos periodísticos, compitiendo con los mejores periodistas del mundo. Estaba todo el mundo mirando ahí. Entonces, a nivel profesional, para mí era un gran desafío. Dije, acá si lo hago mal. O sea, para mí fue una gran prueba, porque era realmente jugar en primera en términos periodísticos, ¿no? Entrar a los mismos lugares que entraba el New York Times el mismo día, competir con los corresponsales de AP o AFP, estar a la par con los corresponsales del país, que son países que tienen una tradición en corresponsalía de guerra infinitamente mayor a la Argentina, y sus periodistas tenían una experiencia infinitamente mayor a la mía. Entonces, para mí, en términos profesionales, tal vez fue el mayor desafío. Después, en términos personales, me costó mucho cubrir. Venezuela fue muy difícil, porque estaba, por todo lo contrario, estaba muy solo. Fui sin cámara, fui solo con un teléfono, sin ningún tipo de estructura. A Ucrania fui con Infobae y tenía dentro de todo una estructura. A Venezuela fui completamente solo, era yo y mi teléfono, y trabajaba con la gente, con la que me hice amigo en la calle. No tenía plata para pagarle a un fixer, a un productor, a nadie. Entonces eso supuso otro tipo de desafíos. Pero después ¿viste? En vivo no me doy cuenta si está siendo difícil o no. Hago y después Pero después sí te das cuenta, ¿no? Después me doy cuenta si lo hice bien o lo hice mal. ¿Tenés dimensión de lo que haces una vez que termina tu misión? ¿En dimensión en qué sentido? Podés mirar atrás y decir, wow, cumplí mi misión de informar, de mostrar, de, no sé, de lo que vos hayas ido a buscar, ¿no? O de trabajar. Para vos tal vez es un trabajo, pero creo que va mucho más allá del trabajo, Joaquín. Esto es un trabajo que vos elegís, y claramente porque te gusta, ¿no? Porque te gusta mucho. Hay que tener mucha pasión para hacer lo que vos hacés. Sí, o sea, es un trabajo. O sea, esto es algo que yo no tengo que decir porque no se tienen que enterar la industria, pero yo lo haría gratis, digamos. Entonces es justamente tu pasión y tu propósito. Y sí, y entiendo que es un trabajo, y uno, conforme va creciendo, dice, bueno, tengo que vivir de esto, pero la verdad es que no. Es que lo transmitís, eso es lo que te digo. O sea, transmitís perfectamente que es tu pasión, que lo harías sin cobrar, pero que acá no se escuche, que tenés que cobrar igual, pero lo transmitís. A mí me llegó profundamente ese día, ese primer día que te vi 2 horas y media esperándote, y vos metido en tu computadora, y no dejabas el aeropuerto hasta tanto no entregabas la nota. Sí, bueno, eso es algo que está, ¿no? Sí, se incorpora, se aprende un poco con los años, pero que está o no está, ¿no? Yo quiero hablarle al Joaquín que no es periodista, Joaquín persona, ¿no? Entonces me dijiste que estuviste con el conflicto pakistaní o con las mujeres escapando del Talibán. Contame, yo como mujer me interesa y siempre me interesó mucho. Contame vos tu visión sobre eso. Es un conflicto que, bueno, a mí me da mucha frustración no haber ido todavía a Afganistán. Que supone un montón de contradicciones, ¿no? Porque uno no quiere
a mí no me gusta decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero hay cosas que uno naturalmente se da cuenta que están mal. Y sobre todo cuando escuchás historias de vida que te cuentan cómo fue tu vida, básicamente, entendés por qué está mal. No porque yo considere una religión peor que la otra, ¿no? El Islam es una religión a la que yo respeto. Cuando tenía 19 años viví un tiempo en Nueva Zelanda, que me fui de viaje, como un viaje así exploratorio, y vivía en la casa con un muchacho de Arabia Saudita, con Said, de quien me hice amigo, y obviamente teníamos dos culturas completamente opuestas, ¿no? Y él, cuando me hablaba de las mujeres, año 2005, era como, yo puedo tener cuantas mujeres pueda mantener. En su lógica, que es la lógica del Islam, es vos podés tener tantas esposas, Máximo 7. 4, ¿no? Creo que 7. Ahora son 4. Ahora son 4, por ahí Son la 4 rama del porque la Islam. economía Claro. fue mejorando. Y él me decía que su padre tenía, yo recuerdo 5, por ahí eran Sí. 4, pero 4 mujeres porque te podía mantenerlas. Y era mi primer contacto con alguien de Arabia Saudita, por lo pronto. Y no terminaba de entender, ¿no? Parecía como una especie de fantasía lo que me estaba diciendo. Y después cuando haces el salto y empezás a conocer a esas mujeres o salís a buscarlas como periodista y escuchás la otra parte, ¿no? Cómo lo vivían. Algunas lo vivían de manera muy natural y otras de manera muy opresiva. Ahí es cuando empezás a decir, bueno, hay cosas que están mal. Ya de que yo no venga acá a decir qué cultura es mejor que la otra, hay cosas que están naturalmente mal. O sea, es que yo también fui a países musulmanes cuando tenía 20 y pico de años, donde no existía internet todavía. Y claro, las mujeres tampoco estaban abiertas al mundo, ¿no? Entonces ibas a países musulmanes y las mujeres lo vivían como culturalmente normales, ¿no? O sea, esto no veías las mujeres que se sentían tal vez oprimidas o no, o esto que vos decís, sabemos que está mal, pero bueno, a ojos y en pos de respeto de las diferentes culturas, ¿no? O sea, yo veía que eran mujeres que vivían felices, por decirte algo, porque tal vez no conocían otra cosa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que después la explosión y la apertura de Internet al mundo, eso hizo que haya un movimiento donde claramente estas mujeres vieron cosas diferentes y yo coincido con vos que no estamos para juzgar, pero sabemos que algunas prácticas culturales son definitivamente que están mal, ¿no? Sí, hay violaciones a los Sí, derechos por eso. humanos y a los derechos personales que son innegociables. Y creo que toda la diferencia radica en si una mujer elige o no elige eso, ¿no? Exactamente. Muchas mujeres dicen elegirlo, pero no están hablando libremente. Correcto. Y el gobierno talibán es completamente inflexible, ¿no? Cerró la posibilidad de que las mujeres estudien en la universidad, cerró la posibilidad de que las mujeres vayan a trabajar, incluso las mujeres extranjeras que trabajaban en ONGs dentro de Afganistán. Prohibirle a las chicas estudiar después de los 14 es imposible que, aunque una de ellas después a los 30 diga, sí, yo defiendo esta cultura y lo elijo, ¿cuán libre es esa elección si a los 14 años le dijeron hasta acá estudiás, anda a la casa y solo te dedicas a estudiar Y te arreglo el matrimonio Corán. también, ¿no? Y arreglo tu Y matrimonio arreglo tu también. matrimonio y te digo cómo vivir tu sexualidad y cubro tu cuerpo toda la vida. Entonces, cuán libre, ¿no? Puede ser esa elección. Me encantó igual tu definición de esto de que si tienen la libertad de elección, ¿no? Porque también hay mujeres que efectivamente eligen y está súper respetado eso, pero es verdad que, digamos, el límite sería la libertad de elección, ¿no? Como vos decís. Sí, que igual, insisto que es delicado en qué se basa esa libertad. Correcto. ¿No? Cuán libre fue Sí. de recibir una educación que le permita verlas. Eso es un poco la trampa con la religión, ¿no? Con todas las religiones. Que te pueden dar un salvavidas, pero te pueden también dar un chaleco de fuerza. Sí, o un collar de melones, ¿no? Claramente. Pax quiere decir paz en latín, con lo cual, por ende, te estoy mostrando un poquito cómo piensa o cómo pensamos en Pax.
claramente no estamos de acuerdo en ningún tipo de conflicto. ¿Qué pensás vos hoy, 2 años más tarde, 2 años y algo más de conflicto bélico que aún sigue y que ves las imágenes? Y yo vengo ahora de Hungría, de Croacia, de Eslovaquia, todos países que fueron afectados por mi propia familia en la Segunda Guerra, y veo imágenes de la Segunda Guerra Mundial y veo imágenes del conflicto actual y digo, no pasó nada, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando a mí me pasan un montón de cosas, pero quiero saber vos? Y creo que hay una derrota grande de tanto de Occidente como de, llamémosle, Rusia, por no decirle Oriente. Una derrota de los dos que no termino de entender quién es el culpable. Porque obviamente que cuando comienza el conflicto entre Israel y Hamas hay un game changer ahí, ¿no? El mundo deja de apoyar únicamente a Ucrania porque empieza a haber otras tensiones globales, pero aún así, ¿qué es lo que pasó para que 2 años después siga la guerra, no se logre ni un acuerdo de paz, no haya incluso habido una victoria de nadie? Obviamente para Ucrania seguir en pelea es una victoria, si se quiere, Claro, porque estaba frente a un gigante de la guerra como es Rusia, pero creo que ahora hay una derrota grande, tanto de los ucranianos, porque obviamente están en guerra hace 2 años en su territorio, como de los rusos que no lograron ganar la guerra, como de Occidente que tampoco logró mecanismos para terminar la guerra. Para terminarla, para persuadirla. Es inentendible. Es inentendible. O es entendible. Y no lo decimos. A ver, uno puede analizar y veo por qué sucede, ¿no? Porque la capacidad bélica de Rusia la recuperó, porque las sanciones duraron un tiempo, porque nos acostumbramos como seres humanos a la guerra y dejó de parecernos espantoso. Entonces la condena que hubo a Rusia duró 4 o 6 meses y después volvió a estar en la consideración de todos. Entonces, porque el mundo necesita energía, porque uno puede mirar la realidad, interpretar y decir, ok, sucede por esto. Pero aún así es inentendible que no haya habido la creatividad suficiente para terminarla. Y peor aún, yo creo que es bastante plausible que si gana Trump en las elecciones en Estados Unidos, sea más eficaz Trump en terminarla de lo que fue Biden, ¿no? Y eso también es paradójico. Sí, estoy de acuerdo. Otra de las cosas que dijiste que me llaman la atención y que me gustaría saber tu opinión personal es de estos 70 conflictos que hoy actualmente hay en el mundo entero, conflictos bélicos. ¿Por qué crees que el mundo no sabe de esos 70 conflictos? ¿Por qué se sabe de algunos pocos nada más? Es una muy buena pregunta. Creo que tiene que ver con la ilusión de que algunos conflictos nos tocan, ¿no? Nos afectan y otros no. Estoy yendo más allá de la Argentina, ¿no? En el mundo entero hablo. Sí, ¿Qué pasa con los medios de comunicación, ¿no? Que por lo pronto hay algo, está la lógica comercial, ¿no? El mercado de la atención, de quién mira y quién no mira, qué conflicto vende, qué conflicto no vende, cuánto presupuesto hay para cubrir, cuánto presupuesto había para cubrir el conflicto en Ucrania en los primeros 2 meses, más allá de los primeros 6 meses, y cuánto presupuesto hay hoy, ¿no? Hoy si vos decís que vas a ir a cubrir Ucrania, tal vez no conseguís ni que te paguen el pasaje. Cuando comenzó la guerra, era lo que necesites, te lo doy. Ahí hay algo del mercado de la atención que es perverso, que es cruel, que obviamente es una lógica comercial y que afecta en esto, ¿no? En qué entra en la agenda y qué no, para qué hay público y para qué no hay público. Y creo que para qué hay público, para qué no hay público, sí está relacionado directamente con aquello que creemos que nos afecta o que no nos afecta. Porque Ucrania al principio nos interpeló a todos porque era increíble lo que estábamos viendo en Europa, las imágenes, qué sé yo. Después entendimos que eso impactaba en la inflación, en la falta de energía. Vamos viendo cosas que tienen que ver con nosotros.
Ahora, el conflicto en Tigray, ¿no? Entre Eritrea y Etiopía, la ilusión es que en qué te afecta, ¿no? Eso, digo la ilusión porque finalmente sí afecta. Muchos de esos conflictos, la guerra en Siria que continúa, la guerra en Sudán del Sur, en Chad, el extremismo islámico en Nigeria o en Somalia, todo eso que la gente puede creer que no tiene nada que ver con su vida, tiene mucho que ver con su vida, sobre todo con el mundo, ¿no? Cuando estamos hablando de que hoy la crisis humanitaria más grande del planeta es la migración, ¿no? Una crisis de migración que hay más de 110 millones de personas forzadas a huir de sus casas y que vemos que Europa está tratando muy preocupada la crisis migratoria hacia Europa. Eso no es producto de que la gente quiere vivir en Madrid. Eso es producto de que estos conflictos que decimos, que en muchos casos tienen que ver con un colonialismo que no fue responsable, con cómo dejó los países que explotó. Son países en muchos casos que están sumidos en una crisis muy grande, que no encuentran herramientas para salir. Guerra civil, conflicto social, la población quiere huir. Y huye hacia lo que ve que es una vida mejor. Gente que por ahí sale a caminar por África meses. Años. Vos sabés que vengo de España y me contaban de un refugiado que acababa de llegar y que había estado 2 años para llegar a España. 2 años. ¿Y en si llegan? Situaciones, si es que llegan, claramente, bueno, pero en situaciones que te podrás imaginar, ¿no? O sea, ¿para qué decirlo? No, sí, me he dedicado los últimos 2 años a cubrir conflicto migratorio. Años que estuve un poco más silencioso en cuanto a publicación, pero estuve como haciendo mucho campo. Y la odisea por la que pasan los migrantes es terrible, muy admirable, ¿no? Como llegan con el coraje con el que enfrentan la vida, porque siguen creyendo en que hay una posibilidad de una vida mejor para ellos. O sea, me sube el alquiler y pienso que mi vida no tiene más sentido. Esta gente deja la familia, se atraviesa el desierto, la roban, la detienen, la meten en una cárcel clandestina, la liberan en el desierto de vuelta, llega hasta el mar, se tira al mar en una patera, naufraga, la rescata un barco, lo meten en un centro de refugiados en Italia, hasta 2 años esperando un papel. Finalmente le dicen que tiene que esperar 2 años más. Cuando logra irse ahí, se encuentra con un hermano que le dice que no puede darle asilo. Y así, por ahí 10 años después, consigue un trabajo y siempre creen que hay una vida mejor para ellos un poquito más allá. Bueno, eso es muy admirable. Y si aquellos que entiendan que el mundo está hecho de migrantes van a entender por qué estos conflictos que no conocen deberían también importarles. Los influyen, por supuesto. Es muy impactante. A mí también me interesa mucho porque, bueno, vuelvo a repetirte, vengo de familias que tuvieron o perdieron todo, digamos, durante la guerra, con lo cual me afecta mucho también esto de la migración. Y cuando uno llega a Europa en los últimos años, estás viendo realmente cómo. Y lo que más veo también es como al ser mayor cantidad también ya hay como separación, ¿no? No se involucran en la misma sociedad, sino que ya hay colonias, digamos, creando también conflictos sociales importantes en toda Europa. Sí, teorías conspirativas también. Exactamente. Yo siempre hablo que los valores no se negocian, Joaquín. ¿Cuáles son los valores de Joaquín Sánchez Mariño que no se negocian? Yo creo, si bien siendo mi persona de mi oficio, están muy interconectados, ¿no? Porque como uno es periodista, o al menos yo lo entiendo así de manera permanente, hay ciertos valores de la honestidad, creo que es el valor principal que sé que no negocio. Porque hay otros que, si me preguntás, si pienso, digo, no, tal cosa no lo negocio. Pero por ahí, ser honestos, por ahí en alguna circunstancia dudás, ¿no? O pensás. Pero la honestidad creo que es el único que yo sé que no negociaría, digamos. Y que las veces que me he enfrentado a alguna especie de dilema de esas características no hubo dilema. Perfecto. Diría que ese
mayormente. Muy bien. ¿Qué le dirías a Joaquín antes de ir a esa primera misión de, no sé, freelancer en Egipto? Hoy, ¿no? A tu edad y con tu experiencia y después de todo lo vivido. ¿Qué le dirías a ese Joaquín que fue inconscientemente a cubrir Egipto? No le daría ninguna pista que pueda cambiar el discurrir de las cosas. Hacelo, le diría en todo caso. Pero estoy satisfecho con cómo se están dando las cosas en términos de las decisiones que tomo al respecto. No sé si en términos del resultado. Pero sí le diría que lo haga. Y nada más. Porque creo que cualquier atajo que pudiera acercarle. Me acuerdo una vez que conocí a un holandés que me dijo: no, yo no viajo en avión porque siento que estoy haciendo trampa. Y que él viajaba por tierra, ¿no? Porque ir por arriba era... Bueno, hay algo de eso. No querría hacer trampa, sobre todo no querría perderme nada de todo lo que hice. Sí. En Podpacks tratamos de aportar o dar mensajes para un mundo mejor. ¿Qué le decís hoy a la audiencia con todo lo que acabas de expresar? Que estoy segurísima que algunos que nos están mirando no pueden ni entender todo lo que acabas de decir, de todas las cosas que pasan y que nadie se entera, ¿no? ¿Qué le decís a ellos? Le diría que el otro es los otros, ¿no? Son siempre un misterio fabuloso por descubrir, que hay un montón de maravillas detrás de la historia de la gente y que estaría bueno que empecemos a cambiar el miedo al otro por la curiosidad por el otro. Entiendo que vivimos en un país que la inseguridad nos llena de miedo a todos, que nos llena de, como dije antes, de cortafuegos, de filtros, de precauciones, y eso es entendible en el contexto en que vivimos. Pero que más allá de eso, que vea en el otro la posibilidad de descubrir algo que no conoce, que le dé más lugar a la curiosidad antes que al miedo, porque me he acercado a personas que parecían asesinos seriales en medio de contextos que parecían ciudad gótica, en una lluvia de misiles y perseguidos por la policía tunecina, y esa persona que por ahí te da todos los miedos juntos fue la persona que me ayudó a salir adelante, que me cuidó, que me dio un consejo, que me metió un dato. Entonces creo que el reencuentro con el otro es muy necesario. Me encantó tenerte. La verdad que piel de gallina, Joaquín. Vuelvo a repetirte un respeto enorme a tu trabajo. Te admiro muchísimo y muchísimas gracias por ser parte de esto. Muchas gracias a vos, un placer la conversación.